Amado Dios, te damos gracias el día de hoy por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, que la podamos recibir en nuestros corazones, que sea en nosotros luz y verdad, para que podamos también ser luz en el mundo. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. No temas, cree solamente. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que nos causan temor y que impiden que podamos creer? Yo he puesto esto aquí y realmente lo he puesto pensando en cómo el temor afecta mi vida y cómo el temor puede afectar tu vida también. Dice, el temor nos aleja del amor de Dios, perturbando nuestra fe y encerrándonos en la incredulidad. Piensen bien en esas palabras allí, porque la palabra de Dios dice que los que conocemos al Señor hemos sido perfeccionados en el amor, ¿ok? Y solamente es en el amor del Señor que podemos experimentar, hermanos, la fe como Dios quiere que nosotros la vivamos. El temor realmente nos aleja de Dios, nos encierra dentro de una habitación en donde nos oprime y no nos deja ver las cosas maravillosas que Dios quiere hacer. Y este pasaje, como digo, que todos ustedes conocen y que no va a estar allí, además, sino que voy a pedirles que abran sus Biblias o sus dispositivos y puedan buscarlo allí en la versión que ustedes quieran. Yo voy a leerla de la Reina Valera 1960, que es la que estoy acostumbrado a leer la palabra de Dios. Pero antes de ir al pasaje y a leerlo, ¿ok? Puede poner su dedito allí en el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos. Quisiera dar un poquito el contexto. El contexto inmediatamente anterior a este acontecimiento. ¿Cuál es? Jesús venía de sanar al endemoniado gadareno. Este era un hombre que dice que vivía entre los sepulcros, un hombre que estaba completamente alejado de la sociedad, expectorado por la sociedad, y de hecho todos tenían temor de él porque era un hombre endemoniado y hacía las cosas de un hombre endemoniado. Gritaba, se flagelaba, seguro tiraba piedras, hablaba barbaridades, y por supuesto la gente vivía asustada de él, ¿verdad? En diferentes otros de los evangelios vemos que lo ataban encadenándolo a los sepulcros para que allí se quedara. Algo horrible en realidad, ¿no? No había algo que se pudiera hacer para ayudar a este hombre. Y dice que entonces se acercó Jesús pasando por allí y que el hombre grita diciendo que no quería que Jesús lo atormente. Y Jesús no había venido a atormentar, el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por el contrario, el Señor quiere sanarnos y no atormentarnos. Pero este endemoniado se sentía atormentado por la mismísima presencia del Señor, porque la luz desplaza las tinieblas, hermanos. Y si las tinieblas hablaran, entonces podrían realmente decir que se sienten atormentadas cuando la luz entra y desplaza las tinieblas. Y por eso es que este hombre endemoniado estaba allí sintiéndose atormentado por la presencia del Señor. Y entonces el Señor, es una historia larga, vamos a hacerla corta, sana al endemoniado. Había algunos hombres que estaban allí criando cerdos, que por supuesto ustedes saben, esto era contrario a los judíos. Ellos no podían comer cerdo, lo consideraban un animal impuro. Sin embargo, había estos que estaban criando cerdos allí, y el Señor manda a que todos los demonios que tenía este hombre, que era una legión de demonios, eran muchos demonios, no era un demonio,
que lo atormentaban, eran muchos demonios. El Señor manda que vayan a esos cerdos, y los cerdos caen por un despeñadero y mueren todos los cerdos. Entonces los que criaban los cerdos, por supuesto, el negocio se les arruinó y querían botarlo al Señor de allí, y le pedían, no como en otros lugares donde pedían que se queden para que Él predique la palabra y sane a los enfermos y haga milagros y maravillas. Más bien lo querían empujar y decirle, vete de aquí, de este lugar, no te queremos aquí. Y dice el versículo 17 del capítulo 5, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vete de aquí, no te queremos en este lugar. Muy contrario a lo que vemos en otros pasajes, ¿verdad? ¿Quién podría pedir al Señor, vete de aquí, no te quiero en este lugar? Solamente alguien que está viviendo en oscuridad, en pecado y alejado completamente de Dios. Sus intereses no están puestos en el Señor. Y dice que entonces, entrando en la barca, el que había estado poseído del demonio le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. ¿Y qué le dijo? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Miren qué importante es dar testimonio, hermanos. El Señor podría perfectamente habernos sumado a su equipo de apóstoles y haber dicho, este es uno del cual yo eché fuera muchos demonios y ahora está sanado. Pero era más importante que él fuera a dar testimonio de las cosas que el Señor había hecho en su vida. A veces nos quedamos solamente en la petición, nos quedamos también en la bendición, pero nos falta poder comentar y publicar lo que ha sido hecho con nosotros. ¿Y por qué? Porque el Señor de repente hace algo grande, importante, hermoso en nuestras vidas. Nos sentimos tan felices de poderlo recibir y nos falta entonces decírselo a los demás. Miren lo que ha hecho el Señor conmigo. Y fue tal punto el testimonio de este hombre que dice que yéndose comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos, ¿qué dice? Se maravillaban. Hermanos, se maravillaban. ¿Es este el endemoniado? ¿Es este el que era atado a los sepulcros? ¿Es este el que gritaba barbaridades? ¿Es este el hombre que había sido espectorado por la sociedad y ahora tiene otra cara? ¿Es otra persona? Está dando testimonio del Mesías. ¿Cuánto nos falta dar testimonio del Mesías, hermanos, en realidad? Y con este contexto es que comienza la historia de Jairo, ¿ok? Con este contexto milagroso y extraordinario, y que Jairo seguro ya se había enterado, porque hermanos, los pueblos eran pequeños y la palabra era pasada de boca en boca. La gente quería escuchar el chisme del día, ¿ok? Así como que si tenían WhatsApp, Instagram, Facebook, era de boca en boca. Y les aseguro una cosa, era muchísimo más efectivo que el día de hoy. Tal vez se demoraba un poquito más, pero le iban añadiendo su poquito más y su poquito más, y entonces ya todos sabían de este Jesús que hacía milagros. Y entonces Jairo no fue la excepción, con una diferencia, que era un principal de la sinagoga, un considerado príncipe, un hombre importantísimo, alguien a quien se podía señalar y juzgar. Oye, ¿qué estás haciendo tú? Hermanos, y podemos también ser igual como eran los principales de las sinagogas y criticar absolutamente todo y pensar que siempre tenemos la razón, hasta que nos toca tener que creer en lo sobrenatural, en lo excepcional, en lo extraordinario.
¿Cuántos aquí necesitamos un milagro de Dios? ¿Cuántos aquí tenemos que salir de lo natural para creer en lo extraordinario? ¿Cuántos aquí tenemos que poner a un lado nuestro orgullo y decir, Señor, haz conmigo el milagro que necesito? Dios santo, Dios mío. Entonces nos dice que cuando Jesús, versículo 21, pasó otra vez en una barca al otro lado, una gran multitud se reunió alrededor de él. Todos querían saber qué pasaba con el maestro. Y esta era gente que dejaba el campo. Esta era gente que dejaba su tiendecita. Esta era gente que dejaba todo lo que estaba haciendo por ir a escuchar al maestro. Cerraban la tienda, iban a escuchar a Jesús. Hermanos, si hay algo realmente poderoso que ocurrió en los eventos de los evangelios, era la predicación de la palabra, que por supuesto era acompañada de milagros y maravillas, pero la gente quería escuchar una palabra nueva y fresca. Y esto es lo que Jesús tenía para darles. Vengan y escuchen a aquel que me ha sanado. Vengan y escuchen a aquel que le abrió los ojos al ciego. Vengan y escuchen a aquel que echó fuera los demonios. Vengan y escuchen a aquel que me ha dicho todo lo que he hecho. Todos esos acontecimientos iban pasándose de boca en boca. Y entonces vino aquí uno de los príncipes de la sinagoga, versículo 22, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana y para que viva. Es muy interesante. Ven y pon tus manos sobre ella para que no muera y viva. Era evidente que la niña estaba grave y que iba a morir. Ya esto no tenía vuelta atrás y Jairo estaba jugándose su última carta, como se podría decir, ¿verdad? A veces esperamos hasta el último para creer, cuando debería ser lo primero en lo que deberíamos hacer. Pero el temor nos mete en ese cuarto y nos encierra allí y no nos permite creer. Pero de repente reaccionamos y decimos, es que tengo que creer. Y Jairo va y se postra delante del Señor y le ruega, Señor, ven y pon tus manos sobre mi hija. Ahora, ¿por qué haría el Señor esto? ¿Por qué el Señor iría donde un príncipe de la sinagoga, donde uno de aquellos que seguro lo habían criticado y que lo perseguían y que no permitían que él fuera y predicara el evangelio? ¿Por qué haría esto, Señor? En primer lugar, porque el Señor nos ama a todos, hermanos. El Señor también quería que esto fuera un gran testimonio. ¿Ok? Si un principal de la sinagoga era convencido de que este era el Mesías, el impacto que podía tener era algo poderoso. Pero más allá de que esto fuera algo que realmente transformaría por lo menos esa parte del mundo, el Señor tenía y tiene misericordia. ¿Ok? Mi hija está a punto de morir. Ven, pon tu mano sobre ella para que no muera. ¿Qué harías tú por tu hijo, verdad? Si estuviera enfermo, ¿qué harías tú por tu hijo para que no muera? Justamente hemos llegado al servicio el día de hoy y hemos recibido un mensaje terrible. Se recuerdan que hemos estado orando mucho tiempo por Lucas Morimoto. Es el hijo de una profesora muy querida del colegio. Él le encontraron un tumor en el cerebro. Ha pasado un año de
quimioterapia y radioterapia. El muchacho está hecho hueso y pellejo, básicamente. Pero después del año y de muchos chequeos, ya estaba sano, ya estaba fuera de todo este problema. Nos hemos sentado aquí con Katia, apenas llegamos para empezar a alabar al Señor y leemos un mensaje que entró urgentemente diciendo: el tumor ha vuelto a aparecer exactamente en el mismo lugar. Así que, bueno, la cosa se complica mucho allí, pero sabemos que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o entender. Amén. Tenemos que decirle a Ronnie también: no temas, cree solamente, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que ocurrió aquí. Pero en este episodio ocurre otro episodio más dentro de este contexto. Es muy interesante, tal vez es una de las pocas palabras de las Escrituras en donde vemos que algo ocurre dentro de algo que ya está aconteciendo, ¿verdad? Y todos estamos concentrados en este Jairo y en Jesús, que dice: voy, vamos a tu casa. Jesús dice que fue con él y mucha gente le seguía y le apretaba. Muchos curiosos, muchos que querían ver el milagro, muchos que se habían enterado de lo que Jesús estaba haciendo. Y hay una gran diferencia entre la curiosidad, hay una gran diferencia entre querer enterarse, entre el chisme y en querer ser bendecido, ser parte de lo que está haciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos que hacer eso, hermanos. En nuestra vida muchas veces estamos solamente queriendo enterarnos de lo que está pasando, pero el Señor no quiere que nos enteremos nada más. Él quiere que seamos parte de lo que Él está haciendo, y es allí donde entra la palabra compromiso. Y lo que el Señor buscaba era esto: no tanto seguidores chismosos y curiosos, sino gente que quisiera comprometerse con Él. Y vamos a ver qué acontece. Bueno, todo el mundo va, todo el mundo lo aprieta, todo el mundo está siguiéndolo. Y cuando están en esto, aparece una mujer, versículo 25, que padecía un flujo de sangre por ya 12 años. 12 años. ¿Cómo andaría la hemoglobina de esa mujer? 12 años sufría de este flujo de sangre. Y no solamente nos dice esto, nos da detalle en cuanto a su sufrimiento. Había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, había caído en manos de muchos diferentes médicos de aquel entonces, ¿verdad? Que trataban de diferentes maneras. Muchos eran realmente chamanes, ¿no? Y había gastado muchísimo dinero y invertido todo lo que tenía para sanarse de ese azote, y no había mejorado nada, antes bien había empeorado, nos dice la Escritura. No es distinto a lo que muchas veces pasa, ¿verdad? De ninguna manera estoy diciendo aquí que no confiemos en la medicina o que no nos pongamos en manos de un buen médico, al contrario. Pero no nos quedemos solamente con la palabra del médico. Hermanos, confiemos en el Señor. Y un buen médico que conoce al Señor va a aceptar eso. Va a aceptar eso. Confía en el Señor y haz lo correcto, y Dios te va a bendecir. Cuando oyó hablar de Jesús, la mujer vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tan solo yo pudiese tocar su manto, sé que seré sana. Ahora, aquí está la declaración de la mujer y la fe que ella tenía. Ella sabía que si tan solo lograba tocar el manto de Jesús, podría ser sanada. Ahora imagínense ustedes la multitud de personas. No sé si alguno de ustedes ha estado allí en las calles de Palestina. Hermanos, son más delgadas que este corredor, ¿ok? Ahora ustedes imagínense 400, 500 personas pasando por allí. Jesús, sus
sus discípulos rodeándolos, sus apóstoles, los 12, para que nadie lo aplaste al Señor, porque todo el mundo quería agarrarlo, ¿verdad? Y esta mujer logra meterse entre la multitud, empujándose, gateando entre las piernas. No sé cómo lo hace, pero llega al punto en que estira la mano y toca el manto de Jesús. Y en ese instante ocurre un milagro, ¿no? Y Jesús se para en seco delante de todos los que estaban allí. Él se para en seco y la multitud se frena, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dice que el versículo 29, al instante después de haber tocado el manto, le fue secada la sangre y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y enseguida Jesús, sabiendo que de él mismo había salido un gran poder, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Otro de los evangelios, no el de Marco, nos dice que se acercó Pedro y le dijo: Señor, toda la multitud te está tocando, toda la multitud te está apretujando, y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? ¿De qué estás hablando? No entendían. Y el Señor dice que miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había acontecido, vino y se postró. El mismo gesto de Jairo. ¿Cuántas veces nos postramos delante del Señor? ¿Cuántas veces venimos humildemente reconociendo que Él es el Señor y nos postramos delante del Señor? Hermanos, tal vez tenemos que hacer un poquito de ejercicio aquí cuando oramos, cuando buscamos el rostro de Dios y cuando queremos acudir al Señor y postrarnos delante de Él, de corazón, de alma y de cuerpo. Se postró delante del Señor, dice, y le dijo toda la verdad. Versículo 34, y él dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha sanado. No le dijo: yo te he sanado, aunque evidentemente el Señor la había sanado a través de su fe. Ella dijo: yo no me voy de aquí hoy sin que el Señor me sane. Yo voy a tocar ese manto, yo voy a hacerlo. Y ella se estiró hasta poder tocar el manto del Señor y fue sanada de su azote. Ahora, aquí termina el milagro de la mujer del flujo de sangre y continúa el milagro de Jairo. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Jairo en ese momento? Recordemos el primer instante, se postra delante del Señor y le suplica que rápido vaya a su casa porque su hija se estaba muriendo. Y el Señor dice: vamos. ¿Cuán distinto es al acontecimiento de Marta, María y Lázaro? ¿Recuerdan? Cuando vienen y le dicen al Señor: Señor, apúrate porque Lázaro está enfermo. ¿Ah? Y es importante que vayas tú para sanar a Lázaro. Y el Señor se toma su tiempo allí. Y Lázaro murió. Y finalmente el Señor fue y lo resucitó, ¿recuerdan? Y aquí el Señor va inmediatamente. Hermanos, no podemos encajonar al Señor. No podemos pensar que el Señor va a actuar de acuerdo a como nosotros queremos o como nosotros pensamos. El Señor es soberano y Él actúa como Él quiere. Lo único que Él necesita de nosotros es que tengamos fe, que salgamos
de ese cuarto de temor y que creamos en Él y que confiemos en Él. ¿Ok? Y entonces Jairo, al ver este milagro, al ver este acontecimiento, al haber escuchado de nosotros, tal vez el del endemoniado gadareno, y lo esperaba al otro lado del lago para ir en busca de Él, ¿verdad? Cuando ve el milagro que ha sido hecho ahí, dice: mi hija va a vivir. No me he equivocado. Yo también tengo esta fe. Yo también me he postrado delante de Él como esta mujer se ha postrado ahora. He venido en busca del Maestro. Mi hija va a sanar. Y está creyendo con toda su fe, como muchas veces nosotros estamos creyendo con toda nuestra fe, para algunas veces decepcionarnos una y otra vez, hermanos. Y es que tenemos que esperar en el perfecto momento de Dios. Versículo 35 nos dice que mientras él aún hablaba, vinieron unos de la casa del príncipe de la sinagoga, diciéndole: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Entonces el mundo se le viene abajo a Jairo completamente. ¿Cómo podríamos sentirnos con una noticia de ese tipo? A veces acontece, ¿verdad? A veces nos enfrentamos a terribles realidades como esa. La llamada telefónica a la que tanto le tenemos miedo, esas que son de noche, y que son pasadas las horas en que la gente llama por teléfono. El pastor a veces llama por teléfono tarde, ¿no? Pero no tengan miedo. Y de repente creemos: uy, algo ocurrió, algo pasó, ¿verdad? Jairo ha recibido la peor de las noticias: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Entonces el Señor dice que escuchó esto y oyó la palabra que fue dicha, y lo tomó del hombro y le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente frente a algo tan imposible. Y es que el Señor quiere que creamos en aquellas cosas que para nosotros no son imposibles. Hermanos, y como dije al principio, es el temor lo que muchas veces nos tiene así. El temor nos aleja de poder creer. Yo quiero presentarles algunos versículos que hablan acerca del temor y de lo que Dios nos dice en cuanto al temor, para que podamos de una vez y por todas confiar en el Señor completamente. Y miren: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me podrá hacer un simple mortal? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez. Otra versión dice de cobardía, inclusive fuerte palabra, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Recomponte. Piensa por un momento. Confiesa quién eres. Él va delante tuyo. A Él le ha placido darte el reino. Él es el Señor. Confía en Él para cualquier circunstancia. Confía en Él. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Les permite clamar: Abba, Padre. Permite que podamos acercarnos a Dios, no con ese temor de:
Señor, Padre, sino esta palabra aquí, hebrea, papito, papacito, ¿no? Mi Señor, mi Padre lindo. Es lo que nos dice. Podamos clamar delante de Él, Abba Padre, el amor con el que ama un Padre. Hermanos, todos estos versículos nos ayudan a entender cómo el temor nos aleja de Dios, pero cómo el amor de Dios nos ayuda a poder persistir en la fe y creerle al Señor. Bueno, y continuando, después de que el Señor le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Yo te diría el día de hoy a ti, ¿cuál es tu temor? ¿Has perdido el trabajo? No creas, no temas, cree solamente, cree al Señor. ¿Estás enfermo? No temas, cree solamente al Señor. Tienes un conflicto familiar que parece imposible de solucionar, no temas, cree solamente al Señor. No temas, créele al Señor. Y entonces Jairo va con el Señor, acompañándolo. Podría haber tomado otra actitud, podría haberse quebrado completamente, podría haber salido corriendo de allí al lado de su hija fallecida, pero persiste en seguir con el Señor. Y el Señor aquí hace algo muy interesante, y ustedes tienen que prestar atención. Dice que no permitió que nadie más le siguiese, sino salvo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No permitió que nadie más le siguiese. ¿Por qué creen ustedes que fue esto? ¿Y por qué no ninguno de los demás apóstoles? 9 más. O de toda la multitud allí. ¿No habría sido un buen espectáculo? ¿No habría sido algo extraordinario? El Señor sabía lo que iba a acontecer. Cuando puso sus manos sobre Jairo, le dijo, no temas, Jairo, cree solamente. ¿No habría sido algo que había aportado mucho al marketing de la predicación del Evangelio en ese momento? Algo extraordinario que pudiera pasar. Hace poco vi una publicación en video en la televisión, en donde en África, donde habían miles de personas en un entierro, venía este hombre y resucitaba a un muerto que estaba en su féretro. Y era un engaño, era algo hecho solamente para ganar publicidad, solamente para hacer que la gente se convenza y de que este hombre gane credibilidad, ¿verdad? Hermanos, no tenemos que hacer nada de eso. Y el Señor no necesitaba nada de eso. El Señor, por supuesto, quería que los que habían recibido un milagro de Él dieran testimonio de Él, pero no necesitaba ganar credibilidad, no necesitaba propaganda. Algo terrible como esto que ocurrió en África, el hombre fue parado a la prisión, ¿no? Por un engaño de este tipo. O sea, algo horrible en realidad. Pero el Señor nos dice, no dejas que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Hazlo solamente por amor, hazlo por amor sacrificial, hazlo con desprendimiento, hazlo por misericordia. El Señor se encarga del resto. Yo te digo hoy día, si tú estás buscando algo del Señor y lo estás buscando con fe y crees en el Señor, no temas. Dios está allí contigo. Y Pedro, Jacobo y Juan
círculo más cercano. ¿Saben por qué? Porque ellos creían, hermanos. Y vemos a Pedro, Jacobo y Juan varias veces en varios de los acontecimientos de los milagros acompañando a Jesús. Solamente le acompañaban Pedro, Jacobo y Juan. Si tú vas a orar por alguien y no crees en lo que estás haciendo, no lo hagas, porque eso es un espectáculo. Si tú crees, entonces ponte allí, en la brecha, en el camino de los que dicen: yo creo en el Señor, confío en Él, sé que Él es poderoso, sé que Él levanta al caído, que lava al que está sucio, que lo limpia, que lo hace nuevo. Pedro, Jacobo y Juan, y nadie más. El Señor amaba a todos los apóstoles, pero sabía quién era Judas, un ladrón, y sabía quién era Tomás, un incrédulo, y sabía quién eran los otros, unos conflictivos, pero eran sus apóstoles. Y nosotros, ¿cómo somos, hermanos? Tal vez un poco conflictivos, tal vez un poco engañosos, tal vez no tan tenaces. Yo me hago esa pregunta a mí mismo y me pregunto: ¿cuán santo soy? ¿Realmente soy aquel hombre que Dios necesita que yo sea? Y cuando alguien viene y me pregunta algo y especialmente quiere que ore por él o por ella, yo me pregunto: Señor, ¿realmente, en primer lugar, yo creo? En segundo lugar, ¿soy digno de esta petición? Rendimos cuentas delante del Señor, ¿verdad? Tenemos que hacerlo permanentemente. Hermanos, tenemos que rendir cuentas delante de Dios y también delante de los hombres. Tenemos que tener una u otra persona. Tú tienes, hermana mía, hermano mío, que tener a una u otra persona que tú sabes que es un siervo de Dios, una sierva de Dios, que ama al Señor, pero sobre todo, que sabe guardar un secreto, que sabe guardar en su corazón las palabras que tú le vas a confesar. Porque cuando el Señor dice: confesaos nuestras faltas unos a otros, se refiere a eso, a dar cuentas, hermanos. Y cuando alguien viene y te dice: hermano, he caído en este pecado, ¿verdad? A lo mejor tú también estás pensando: ya somos dos. Entonces estamos apoyándonos mutuamente, ¿verdad? Porque aquí, en este lugar, ni ustedes ni yo somos santos. Hemos sido llamados a ser santos y hemos sido justificados, gloria a Dios, pero no somos perfectos, pero necesitamos dar cuentas. Y el Señor tenía a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus más cercanos colaboradores, con quienes Él podía abrir su corazón. El Señor nunca pecó. El Señor, hermanos, fue un verdadero hombre, tentado absolutamente en todo. Si tú crees que has sido tentado, el Señor dice la palabra que fue tentado en todo, mas nunca pecó. En realidad no habría tenido por qué dar cuentas de nada, pero tenía a Pedro, Jacobo y Juan, que lo amaban y sobre todo creían en Él. Qué importante es creer en aquel que nos guía. Por eso es que cuando el que nos guía cae, todo cae, porque hemos creído en Él, hemos creído en esta persona. Y eso es
es algo que cualquiera que guía un rebaño tiene que pensar todos los días de su vida. Mi vida representa a todas estas personas y soy responsable delante de Dios por cada una de ellas. Dios me va a rendir cuentas. Entonces el Señor no permite que nadie más nos siga, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a la casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto que se había armado allí y todos los que lloraban y lamentaban mucho por la niña que había muerto, y todas las lloronas y todos los sobones del pueblo que habían venido a que el príncipe los viera. Lloraban para que el príncipe de la sinagoga los viera y compartiera con él su dolor, ¿verdad? Y cuánta mentira había aquí, que el Señor, cuando llega al lugar y entrando les dijo: ¿por qué algo lo traes y lloráis? La muchacha no está muerta, solo duerme. Entonces cambió completamente el llanto y empezaron a burlarse de él. Pero él los echó fuera a todos. Fuera de acá. Todos ustedes que no creen y que se burlan, que no conocen a Dios, váyanse. No tienen parte en ese sitio. Y tomó solo al padre y a la madre de la muchacha y a Pedro, Jacobo y Juan. En ese cuarto, en ese lugar donde yacía el cuerpo inerte de esa niña, estaban el papá, la mamá, Pedro, Jacobo, Juan y el Señor. 6 personas solamente. Obviamente el padre y la madre de la niña, quienes no sabían nada de lo que iba a ocurrir en realidad. Tal vez había algún atisbo de esperanza en el corazón de Jairo, pero nada más. El dolor terrible y entendible de la madre y los que creían en el Señor, y el Señor que acababa de decir: la niña no está muerta, duerme solamente. Y tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y anduvo, porque tenía 12 años. Y estaban atónitos y asombrados de este extraordinario milagro. ¿Qué mueve nuestro corazón, hermanos? ¿Cuáles son las cosas que realmente son importantes en nuestras vidas? ¿Cuáles son las cosas que esperamos que Dios haga hoy en nuestras vidas, que nos haga el cuadro completamente? ¿Necesita el Señor resucitar a un muerto? ¿Necesita el Señor probar quién es? ¿Necesita el Señor que las multitudes se agolpen y vayan detrás de Él? Solamente una cosa necesita el Señor: que salgamos del cuarto de nuestro temor y que le creamos a Él, porque Él está allí para decirnos: Pedro, Juan, Raúl, Miguel, María, Marta, Luisa, como sea que sea tu nombre,
No temas, cree solamente. Amén. Vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias. Tú eres Dios y no hay nadie más grande que tú, Señor. Creemos en ti, Dios mío, y sabemos que, Señor, solamente tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Dios. Y en este momento, aquí, en este lugar, en este sitio, Señor, queremos decirte a ti que creemos.